Un saludo a todas las personas de Nicaragua, un saludo a las personas de El Salvador, de Costa Rica, que nos acompañan en este momento. Em, Me alegra que pues igual pueda transmitirles este entendimiento y esta información a ustedes. Para mí es muy valioso. Entonces comenzamos con la conferencia de el día de hoy. De nuevo, llegar al equilibrio y terminar con eso que son los vaivenes de esta vida que tenemos. A veces bien, a veces mal, a veces con una buena voluntad, a veces con una mala voluntad, pero siempre estaremos, mientras estemos en el desequilibrio, siempre estaremos gobernados con esta ley del péndulo. ¿Listo? Esta hace parte de todas las pistas que denominamos fase A. Este es el tema número 29 de fase A, la ley del péndulo. ¿Y qué vamos a aprender en esta conferencia? Bueno, ya lo estaba comentando, los vaivenes, llegar al equilibrio tan anhelado, pero vamos a mirar también por qué. ¿Por qué es que se mueve en ese vaivén? ¿Por qué es que todo el tiempo estamos con esos diferentes vaivén? Vamos a mirar la relación de la verdad y el concepto, ¿vale? Vivir el presente, todos hablan de vivir el presente y todos quisiéramos vivir el presente, pero vivimos el presente y cómo esta parte del péndulo y de los vaivenes nos impide verdaderamente vivir el presente, que es rescatar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Aquí vamos a mirar unas conclusiones al final de esta conferencia para que tengamos una luz y unas pistas y nos acerquemos cada vez más a ese proceso de la realidad. El péndulo de la incomprensión es también parte de la práctica que vamos a dar de esta conferencia. Bien, entonces resulta interesante tener un reloj en casa, pero acá se está hablando desde un reloj en el cual vamos a ver cómo es que el tiempo se está moviendo. El reloj de péndulo, que es este que nosotros pues, poníamos en la publicidad y el que se aparece en pantalla, el reloj de péndulo se va a mover de acuerdo al tiempo. ¿Cómo así que de acuerdo al tiempo? Sí, resulta que de acuerdo al tiempo, eh, los engranajes del reloj se mueven. Vamos a mirar también en un sentido que el péndulo está generando, ¿sí?, un movimiento primero en un lado y después en el otro lado. ¿Pero por qué? Ah, bueno, entonces lo que sucede es que es una ley que nos está aplicando, ese simbolismo de que el péndulo se mueve en el tiempo, es una ley que nos está aplicando y antes todo el tiempo las gentes la conocían, ¿sí? Los griegos, toda esa gente antigua de las diferentes culturas lo conocían. Antiguamente se decía entonces que no, todo se mueve con el movimiento de esta ley del péndulo. No existía el dogma de la evolución como lo conocemos nosotros y los sabios entendían que todos los procesos se desenvolvían de acuerdo con la ley del péndulo. Todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece, va y viene de acuerdo con esta ley maravillosa, ¿sí? Esta ley maravillosa está refiriéndose a esta ley mecánica que por nuestro ego, que nuestro ego, o sea, vamos a decirlo, nuestro ego todo el tiempo está en desequilibrio, ¿sí? O sea, el ego está desequilibrado, ya sea en un lado o en el otro, siempre está desequilibrado y por eso, entonces, es que esta ley mecánica nos aplica. Veamos algo. La naturaleza necesita equilibrarse. Y en la naturaleza interna y externa que necesita equilibrarse, va a usar esta ley del péndulo para cuando se polaricen unas cosas, entonces se devuelvan al otro lado. ¿M? Pero todo eso es por el ego, obviamente. Veamos entonces que en un extremo del péndulo está la alegría, en el otro extremo del péndulo está el dolor, ¿sí? Todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, todos nuestros anhelos oscilan de acuerdo con la ley del péndulo. ¿Cómo así? Miremos. Entonces, en un lado del péndulo está un comportamiento, digámoslo así, como pasivo, y en el otro lado del péndulo va a estar el comportamiento, digámoslo así, como activo. ¿No? En la pasividad que está,
Entonces vamos a mirar la relación que tiene el dolor, la decadencia, el materialismo, ¿sí? Y en la parte que está como activa está el placer, el esplendor, el espiritualismo. Pero ¿cómo así que estamos moviéndonos en el péndulo en el día? Ah, sí, entonces en el día siempre me pareció muy curioso y me gusta siempre comentar esto cada vez que doy este tema. La persona en un momento, una persona que conocí en un momento, me explicó y me decía, cuando yo estoy muy contenta, cuando estoy, digamos, riéndome en exceso, cuando me río demasiado, ¿qué pasa? No me puedo reír demasiado porque después me pongo triste, decía esa chica. Era una chica en mi adolescencia. Y yo decía, ay, no, pero ¿cómo dices eso? ¿No? Pero resulta que sí, ella intuitivamente se conocía y se daba cuenta de que no se podía polarizar en un lado porque después se desequilibraba. Ella no podía extralimitarse, por digámoslo así, con esas demostraciones y carcajadas y todo eso porque después ella se desequilibraba. Y en el día nosotros estamos con esos vaivenes. Miremos por la mañana, amanece un día muy bonito y lo que sea, estamos contentos, pero entonces llueve y ya estamos ya diferente. Nos dan una buena noticia en un momento y luego cambia la noticia. Sí. Estamos ilusionados entonces en la semana con algo, pero termina la semana o en un momento pasa algo durante la semana que nos desilusiona y ya estamos al otro extremo del péndulo. Pero así podemos permanecer un mes o hasta años polarizados en una posición debido a una incomprensión y debido también a esos desequilibrios. Bueno, vamos a mirar que el punto crítico, ¿sí? En efecto, el equilibrio va a estar en el centro, no polarizándose en ningún lado. Pero veamos entonces que esos dos extremos son parte de este movimiento de la mecanicidad del desequilibrio. ¿M? Desesperación, pesimismo, dolor, fracaso, pérdida están en un lado, esperanza, optimismo, pasión, triunfo, ganancia están en el otro, ¿sí? Pero quiero comentarles algo muy curioso en esta anterior, y es acerca del placer y dolor. Esto es, digamos, algo que cada uno tiene que ir a descubrir, porque todas estas pistas y todo esto que vamos a nosotros a comentar acá para que la persona vaya y lo autoobserve, vaya y lo descubra dentro de sí mismo. El placer siempre en un punto va a generar luego dolor, porque está en el péndulo, hace parte de los extremos del péndulo. Ustedes mismos van a darse cuenta en retrospectiva en su vida. Miren entonces un momento o momentos de mucho placer con determinada cosa, pero si no controlábamos eso, después van a venir unos tiempos de dolor. ¿M? Entonces, vamos a ponerlo también de esta otra forma. Pareciera no proporcional, porque a veces puede ser que el placer sea momentáneo, sea un gran placer momentáneo, pero después van a ser inclusive mucho tiempo de dolor. Cada uno puede someterlo a su propio juicio y a su propia retrospección. Pero eso es una realidad porque estamos desequilibrándonos en el péndulo. Pero no solamente es en forma pequeña que se mueve el péndulo, esta ley del péndulo, no es solamente en nosotros mismos, sino que también es a grande escala, grandes movimientos están acá. Veamos que el Egipto antiguo, esta gran cultura que tenía un gran desenvolvimiento de poder, de tecnología, de bueno, espiritualidad, un poco de cosas, en un momento estaba en su gran apogeo, mejor dicho. Pero ¿qué pasó con esa cultura egipcia? Que fueron muchos años, porque esa cultura egipcia estaba, no sé, 3000 años duró o algo así, pero en un punto se degeneraron, se volvieron totalmente tiránicos con el poder, con un poco de cosas, ya la ciencia se volcó precisamente a esa degeneración. ¿Y qué sucedió? Bueno, entonces ya surgió en el otro extremo lo que se denominaría la Jerusalén, ¿sí? Asimismo, entonces se formó Israel, ¿m? Pero ¿qué pasó? Lo mismo pasó, se pasaron con el poder, se excedieron con ciertas cosas, esas batallas entre las mismas tribus, las familias, todas esas cosas hicieron
que se desequilibrara completamente y surgió en el otro extremo del Imperio Romano. Nosotros en este momento también podemos ver cómo es que se movieron muchas cosas. Después de que se separó de Estados Unidos, se independizó de Inglaterra, llegó la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos empezó a subir en cierto aspecto. Pero luego, ¿qué sucedió? En la Segunda Guerra Mundial, Europa era potencia todavía, ciertos países eran potencia, pero al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos subió como potencia, incluso enfrentándose mucho con la Unión Soviética, pero Estados Unidos era la potencia en mucho aspecto. ¿Qué sucedió? También Estados Unidos se polarizó, se fue con otros por unos extremos y ahora ¿quién es la potencia? Asia está generando su potencia y es el movimiento del péndulo. Si no estamos hablando acá de buenos ni malos de esto, sino que se mueve el péndulo por los continuos desequilibrios y así es que esta ley del péndulo levanta y hunde imperios, cambia completamente todo. Veamos en otro sentido, en el sentido de las escuelas. Podemos mirar entonces en las diversas escuelas pseudoesotéricas, que fue el tema número 25 que ya dictamos, las pseudo-ocultistas, todas estas religiones y sectas que pueden estar polarizadas a un lado llamado creencia, ¿sí? Está bien y es muy valioso que se tenga un anhelo espiritual, pero ese anhelo espiritual debe llevarse a obras, no debe quedarse simplemente en creencia y en algo superficial. Cada uno lo puede reflexionar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todo esto, por de pronto no estar definido completamente para llevarlo a las obras, quiere decir que están contaminadas con el ego. O sea, digamos, ahí se mezcló el ego ahí, no nos va a llevar a unirnos con nuestra parte divina. Por eso las vamos a ubicar en un extremo del péndulo. Pero ¿qué hay en el otro extremo? Bueno, pues lo contrario. Vamos a ver entonces en la parte materialista, todo el desenvolvimiento de Carlos Marx y toda su dialéctica materialista, ateísta, escepticista, la antítesis de lo que estábamos hablando. Aún así, diremos que tanto en un lado del péndulo como en el otro lado del péndulo, esos dos lados son dos partes de un aspecto psicológico que denominamos el yo creyente. El yo creyente es un aspecto psicológico que está faltando en obras de los tres trabajos espirituales que se explicaban para toda cultura, para toda religión, para toda persona que verdaderamente quisiera hacer un trabajo interior y quisiera unificarse a esa parte divina que está dentro de nosotros. Entonces, es así como esos dos aspectos del yo creyente los vamos a encontrar en los dos aspectos del péndulo. Entonces, el creyente superficial, que simplemente está creyendo y fortalece su anhelo espiritual solamente creyendo, falta de obras, y el otro que cree que no existe esa parte divina, el otro que simplemente niega, pero ni siquiera se lanza a la comprobación de la existencia de esa parte divina, ¿sí? Bien, entonces ahí es donde está la cuestión, en donde por eso también están de creyentes. ¿Mm? Veamos los siguientes ejemplos. ¿Sí? ¿Qué sucede en un momento? En un momento, y esto es un caso real, una persona estaba metido en una escuela religiosa, en una religión, pero se decepcionó completamente de la religión. ¿Por qué se decepcionó? Bueno, por los conflictos de intereses, porque se desilusionó de los que estaban orientando ahí, de los líderes y todo esto, y se tornó totalmente hacia el otro lado, ateo, materialista, escéptico. ¿Qué sucedió? Sucedió entonces que la persona estaba en ese negación de su parte superior, pero luego, ¿qué sucedió? Tuvo un fuerte accidente en donde su vida corrió peligro. ¿Y qué pasó? Pues en ese momento entonces ahí sí se acordó de Dios, ahí sí se acordó de esa parte divina, ahí sí se volcó incluso a arrepentirse de muchas cosas, quería entonces, bueno, quería entonces desandar esa parte equivocada y mirar en dónde era que había fallado para meterse un poquito más hacia la verdad de lo superior. Pero entonces aquí es donde miramos
que ambos lados son dos partes que carecen de realidad. ¿No? Y en el momento en que la persona pueda centrarse y pueda experimentar algo superior, ahí va a empezar a coger esos pedacitos de verdad. ¿Sí? También entonces está el caso de la persona que era muy escéptica, muy materialista, pero en un momento, ante un hecho metafísico, o sea, más allá de la física, se da cuenta de que existen otras cosas y ahí entonces ya cambia, ¿sí? Pero inclusive de pronto se puede ir hasta el otro lado, se puede volver un reaccionario religioso hasta violento y bueno, ahí ya el ego se metió y también está en otro lado del péndulo, siguió desequilibrado. En el nombre de la verdad, la parte materialista, la ateísta 100% no existe porque en cualquier momento se va para el otro lado del péndulo o en cualquier momento se mueve igual muy cerca en el péndulo. Ahí es donde está la cuestión. Entonces la persona le van a hacer algo inmediatamente y si se acuerda y empieza a llorar, empieza a orar, ahí sí clama con devoción, ¿sí? ¿Qué pasó con Carlos Marx? Carlos Marx, él era un fanático religioso. La realidad es que él era un rabino. ¿M? Y cuando murió, precisamente, todos quedaron asombrados porque se filtró esa información en donde le rindieron pompas de gran rabino a Carlos Marx. Pero era una contradicción porque Carlos Marx desarrolló y fue el autor de la dialéctica materialista que estaba atacando las religiones. ¿Cuál era la intención de Carlos Marx? Resulta que él quería crear un arma para destruir a todas las religiones, o sea, volcarlos al otro lado del péndulo y ya cuando estuvieran volcados allá a ese otro lado del péndulo, él quería llegar y mm, colocar, codificar su religión, que era los ortodoxos extremos, y así entonces volver, digamos, y unificar con esa única religión a todo el mundo. Esa era la verdadera intención. Veamos que eso era una inteligencia fanática y malvada, ¿sí? Por eso es que decía que no importaba que destruyera todo con el ateísmo, pero luego entonces codificaría para una sola religión. O sea, tenía sus dobles intenciones. Por eso es que también esa dialéctica materialista carece de sentido. Fue un arma de un fanático religioso. Ahí veíamos que desde los años 50 y todo eso, estaba la Unión Soviética persiguiendo las religiones, pero se enseñaba y se estudiaba la Biblia. Era una cuestión curiosa. Ahora veamos una cuestión acá, veamos el tema del materialismo y el espiritualismo. ¿Por qué ambos entonces a veces se sienten polarizados en el péndulo? Porque si vamos a coger el materialista, listo, está escéptico, pero no le interesa lo divino, pero él cree entonces en la ciencia y cree en una serie de cosas, listo. Pero veamos que hay cosas contradictorias en el espiritualismo que también está polarizado con el ego. En un lugar en Colombia existía algo que denominaban la Virgen de los Sicarios, ¿sí? Y eran esos personajes que cuando iban a ir a cometer bueno, sus fechorías, a asesinar personas, iban y le rezaban a la Virgen y todo para que les saliera bien el trabajo y que los protegiera y ellos no murieran. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ver ahí esa contradicción? Está en un extremo del péndulo. Asimismo, podemos ver muchas contradicciones del espiritualismo. Espíritu y materia son dos conceptos que pues a veces no se quieren tocar porque son espinosos, nadie entiende, pero hay algo muy real y es que nuestra mente contaminada con nuestro ego, nuestra mente que está enfrascada en una serie de conceptos y condicionamientos, no sabe nada sobre el espíritu. ¿M? Nada sabe la mente tampoco sobre la materia. Veamos qué es esto de concepto y realidad. Concepto y realidad. ¿Un concepto qué es? Un concepto es que simplemente por un evento creo algo sobre el entendimiento de ese evento. ¿Mm? Pasa una persona, pasa muy de afán. Ya había generado este ejemplo en la conferencia de la charla interior de la canción psicológica, pues lo vuelvo a traer acá. Pasa una persona muy de afán, ¿sí? Y está irritada, está mal geniada,
listo, y me la van a presentar y él como que está de afán, entonces, sí, no sé qué, sí, listo, no, chao, chao. Y entonces uno se ofende, uno dice, uy, pero ni siquiera fue para saludarme bien, pero que es como picado, es como tal cosa, es como tal otra, dicen las personas. Bien, pero ¿de dónde surgió eso? Ah, de la percepción que tuve de ese momento, entonces yo ya tengo esa persona en un concepto, pero ese concepto no es la realidad. Asimismo, nosotros podemos generarnos conceptos de personas, de lugares, ¿sí? Entonces, no, tal lugar, no, eso es una violencia tenaz y sé cuándo, pero ¿quién nos está dando ese concepto? Ah, pues otra persona que tiene ese concepto. Sí, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que para nosotros no sea así, pero ¿cuál es el punto? El punto es que vamos a mirar cómo es que la mente tergiversa la información al meterla en un concepto que no va a ser la realidad. El espíritu solamente a sí mismo puede conocerse. Por eso es que nosotros, la única forma de avanzar en este trabajo interior y de conocer esa parte superior de nosotros es conectarnos con nuestra conciencia y eliminar toda esa contaminación y esa suciedad que no nos deja conectarnos con la conciencia. Escrito está: el ser es el ser y la razón de ser es el mismo ser. Quiere decir que todos los procesos que llevamos acá de aprendizaje y todo lo que nosotros vayamos a realizar, ¿sí? Están es en función de un trabajo para la conciencia y se debe hacer un esfuerzo para nuestra conciencia y nuestra conciencia está haciendo un esfuerzo para que nosotros la vivenciemos. ¿No? Por eso está esa frase. Y bueno, tiene más connotación y más profundidad, pero dejémosla aquí en este momento. ¿Qué sucede entonces con todos estos fanáticos materialistas? Pues ellos ni siquiera entienden que en la materia hay una parte del espíritu. No se entiende lo que es la materia, ¿sí? Y no se entiende toda la profundidad de la realidad que se puede experimentar, incluso hasta en el mismo átomo, ¿sí? El átomo tiene las tres fuerzas de la conciencia. Ahí está algo muy curioso. Lo veíamos en la conferencia de las dimensiones y dónde están en nosotros. Les invito también a verla, a mirarla. Fue la conferencia 5 y 6. Con los conceptos del péndulo, toda la gente juega, pero la realidad no son esos conceptos, ¿sí? Cuando nosotros cogemos un concepto y a través de ese concepto vamos a ver algo, pues obviamente ya no vamos a poder libremente ver las cosas. ¿No? ¿Qué pasa con las teorías? Veamos qué es lo que sucede con las teorías. En un momento la teoría era la Tierra es plana, ¿sí? El Sol no es el centro del universo, la Tierra es el centro del universo, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con los años? Ah, no, no, la Tierra no es plana. No, no hay un límite en la Tierra, no, no es plana. Y el universo, ah, no, no, la Tierra a la final no, no es el centro del universo. El universo está formado por diferentes sistemas solares. El Sol es el centro de este sistema solar. Ah, entonces todo va cambiando de acuerdo a muchas cosas y de acuerdo a a la percepción y aceptación que tiene la sociedad en determinado momento. Ah, entonces ahí se forman diferentes teorías. Lo que uno aprendió en un momento ya después no sirve y nadie sabe nada, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede también con las teorías? Que aunque se acerque a la verdad, las teorías puede que solamente tengan un porcentaje de verdad. Veamos lo que nosotros estudiábamos en la conferencia número 13. El tema número 13 era leyes de causa y efecto, karma y dharma. ¿Esa cuál es? Ah, esa es la tercera ley de Newton. Pero, ¿cómo así? Siendo la tercera ley de Newton, ¿por qué está relacionado con el karma y el dharma? Ah, lo que pasa es que Newton cogió solamente un porcentaje de esa verdad, que podemos decirlo un 5% de esa verdad, y era causa y efecto, y lo aplicó a los objetos y bueno, pero ¿qué sucedía verdadera y realmente? Que no solamente está enfocado a los objetos, sino a las palabras, todas las obras, a las omisiones, y bueno, tiene una trascendencia terrible. Ah, entonces por eso es que una teoría tiene, aunque se acerque a la verdad, tiene solamente un porcentaje de verdad. Al carecer de verdad, se convierte en mentira. Sí, al carecer de verdad, pues ya no es verdad. ¿No? Pero asimismo tenemos los conceptos.
los conceptos de extrema izquierda o extrema derecha, todos esos son procesos de la mente, a veces son cosas muy superficiales y nos polarizamos solamente para percibir todo a través del intelecto. En un momento estaba conversando con una persona muy intelectual y esta persona, en un momento le hablé del amor. Estábamos hablando, le estaba tratando de generar una inquietud con estos temas. Y entonces le di la pregunta sobre el amor. Y entonces él me decía, momento, momento. Él totalmente encasillado y queriendo cuadricular y encasillar todo. No, no, pero usted me está hablando entonces del amor humano, me está hablando del amor a la familia, o del amor a la pareja, o del amor. Listo, ya él quería entonces encasillar todo y en un momento una persona muy sabia le decía, no, pero, o sea, sienta el amor, ¿sí? ¿Por qué lo va a encasillar? ¿Sí? Experiméntelo en forma directa, eso es muy diferente a querer encasillarlo. ¿Por qué lo va a encasillar? Nosotros todo el tiempo queremos encasillar en un concepto las cosas y eso hace que nos polaricemos intelectualmente y que no aprendamos a sentir y a vivenciar la verdad que está detrás de cada cosa. ¿No? Los conceptos en nuestra vida, miremoslo así. Lo bueno y lo malo puede ser un concepto. Tenía este ejemplo que inclusive lo comparto con algunos muchachos a los cuales les enseño. Eh, Dice el niño que vive en unos suburbios bien terribles, tiene 5 años, el papá es sicario, la familia vende droga, ¿m? Pero entonces hay dinero. ¿Y qué pasa? Ah, no, pues tienen para comer, tienen para viajar, tienen hasta para seguro médico y unas cosas. Entonces, para ese niño, todo ese desenvolvimiento en función de lo que le conviene y de lo que le genera positivo para él, para su familia, puede ser bueno. ¿Sí? Entonces, no, entonces eso es bueno. ¿Sí? Pero para otra persona, para otro niño que se desenvolvió en otro lado, en un lugar diferente, con unos oficios diferentes, pues va a ver eso malo. Asimismo, cada uno de nosotros, los diferentes eventos por los cuales pasamos día a día, los vamos a encasillar en un concepto de que bueno o malo, me fue bien o me fue mal, pero la realidad es que lo bueno y lo malo termina siendo un concepto de acuerdo al observador. ¿Cuál es, qué es lo que está más allá de lo bueno y de lo malo? Más allá de lo bueno y lo malo está lo correcto. Lo correcto siempre ha sido, es y será. Y lo correcto lo vamos a encontrar en cada momento. No lo vamos a encontrar como un concepto de lo correcto o como un concepto de moral o de buenas costumbres, no, porque ahí ya nos fuimos a lo bueno y a lo malo. ¿Sí? Por eso es que está muy importante esto de la relación placer. Un niño en el desarrollo de la personalidad dice, ah, esto me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque me genera placer, ah, entonces esto es bueno. Pero en otro sentido dirá, ah, esto no me gusta, ¿por qué? Porque no me genera placer, ah, entonces esto es malo. Y por ahí uno se mete por un lado o se mete por el otro, pero si la persona no aprende a descubrirse a sí mismo, a autoobservarse, y no va a mirar quién es el que está manejando la máquina y quién es el que le está diciendo esto es bueno, mire este placer tan agradable, mire esto, ah, no, entonces esto debe ser, no, no se da cuenta que hay unos defectos psicológicos en su interior, quiere decir que se va a polarizar inconscientemente. ¿M? Ahí vamos a mirar también que el dolor viene como un aprendizaje. ¿M? Y después, ¿qué va a pasar? Después de ese aprendizaje vamos a llegar a un equilibrio y ese equilibrio lo vamos a ver de esta forma. Entonces en un momento decimos, no, esto que me pasó que fue tan malo para mí en mi vida, bueno, pues resultó un gran aprendizaje y doy gracias a eso. Porque gracias a eso revaloré tal cosa, revaloré tal otra. Entonces ya lo bueno y lo malo hasta cambian. ¿M? Lo mismo entonces vamos a mirar que los conceptos en nuestra vida están como tesis y antítesis. O sea, primero validamos muchas cosas en función de un entendimiento, pero tal vez después me lo rechacen con otro entendimiento, con algo intelectual, pero y como estoy tan superficial, pues me voy de un lado al otro.
Ejemplo, bueno, un ejemplo, entonces con el desdoblamiento astral. No, entonces se explica lo del desdoblamiento astral y lo que sea, pero en un momento viene una antítesis a eso, no, que es malo, no, que eso es del diablo, no, que eso sí sé cuándo, que dice más, y si yo tengo un entendimiento superficial de eso, si no he llegado digamos, a enfocar, a comprobarlo, pues entonces voy a estar en el vaivén debido a ese choque de teorías o a ese choque intelectual. Miremos entonces ya lo que es el choque de teorías. Puede ser que un matemático choque con no sé, con un biólogo, es un ejemplo, ¿sí? Entonces el matemático defiende que todo está de acuerdo a las matemáticas y el biólogo defiende que todo está de acuerdo a la naturaleza y a la biología y sé cuándo, y puede que ambos tengan una base académica y todo y están chocando, pero ambos están en dos extremos del péndulo intelectualizados. Bueno, pongamos otro ejemplo más acorde, un físico y un matemático. ¿No? Y ambos entonces tienen unas bases matemáticas, pero entonces este dice que no, que esto es así, y este otro dirá no, que esto también es así, y sí sé cuándo, y creen ambos tener la verdad. Pero ¿cuál de ellas tiene la razón? Ambos son conceptos y son realidades, pero que están en dos extremos del mismo péndulo. A cualquier disciplina psicológica se le va a poner otra, pero después de todo, pues simplemente es intelectualismo. Falta la verdad. ¿Por qué falta la verdad? Porque la realidad, la verdad, no es cuestión del péndulo, no es de un lado ni del otro. Se encuentra más allá del vaivén de las teorías y las creencias. La verdad la desconocemos de instante en instante. ¿Por qué? Porque de instante en instante tenemos que ir a descubrirla a través de la conexión con nuestra conciencia. En nuestra conciencia está la verdad. Y ahí está la conciliación de los opuestos, porque ahí se va a poder entender. Con la conciencia sí sabe la realidad de cada evento. Si en un momento el evento se está percibiendo, bueno, el ejemplo que ya ponía, no, esta persona es muy orgullosa, miren, ni me saludó ni nada con lo que estaba hablando del concepto, pero si participara la conciencia, diría, ah, esta persona está de afán, esta persona está irritada con ciertas cosas y esto y lo otro. Bueno, ¿y qué pasa dentro de mí? No, pues dentro de mí descubro que tengo unos yoes de autoimportancia, que hay un orgullo tremendo mío, y eso no me deja dejar de, o sea, me impide el frenar la crítica frente a esa persona y el resentirme frente a esa persona. En ese momento generaría una comprensión y esa es la conciliación y esa es la verdad que pudiera, un pedacito de verdad que pudiera extraerse de esa situación. Obviamente estoy poniendo un ejemplo general, pero es más o menos así que quiero intentarles explicar. Ahora, hay algo muy curioso y es que la verdad, estando en el centro, está libre de todas las teorías, de todos los prejuicios de extrema derecha, de extrema izquierda, y la mente, aunque se forje conceptos acerca de la verdad, la verdad no puede entonces estar metida en un concepto. ¿Sí? La idea de que el entendimiento que podemos intelectualmente llegar, esa no es la verdad. ¿Sí? Que nosotros tenemos que a veces, no, siempre, tenemos que sentir esa verdad, tenemos que ir a comprobarla. La opinión sobre la verdad es una cosa, pero otra es ir a comprobarla. ¿Cómo podemos entonces también tener un punto de partida de esto? A veces uno quiere explicar algo y quiere hacerse entender, pero a la luz de la verdad, a veces intelectualmente hay cosas que no se pueden explicar. Se le pueden dar es más bien las bases a la persona para que la misma persona logre experimentarlo y llegue a esa verdad. Eso es diferente. Quiere decir que a veces nosotros vamos a decir algunas cosas, pero hay que saber sentir eso, hay que saber irlo a comprobar, porque intelectualmente no lo vamos a poder desglosar y así lo pudiéramos desglosar, no se acercaría a la verdad. Veamos entonces en el péndulo. Ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes materialistas, que ambas perdieron el conocimiento puro, pueden conducirnos jamás a la verdad.
La verdad se va a experimentar en forma directa, ¿no? Es algo que solamente puede ser experimentado así. Concepto y realidad, eh, otra vez miremos. No es imposible decir que el concepto y la realidad resulten iguales. No, no se puede decir eso. Inclusive a veces nuestra mente quiere imponernos de que eso es así, ¿sí? Es como una forma de autoengaño. Como lo que hablábamos en el fanatismo y la mitomanía, que era el tema del autoengaño, en donde describíamos, por ejemplo, que la mamá, o bueno, el papá, bueno, el familiar, tiene un concepto de fulanito, del niño. No, no, mi niño es muy bien, no, no, mi niño tal cosa, y así le muestren videos en donde él verdaderamente está cometiendo bueno, las fechorías o esté cometiendo los errores y todo, aún así él se autoengaña y dice, no, 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 pero no, 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 eso debió ser que lo obligaron, eso debió, o sea, ¿qué quiero, digamos, ejemplificar con esto? Que así es nuestra mente. Nuestra mente quiere entonces imponernos, no, esto es así, y no nos quiere dejar a nosotros ir y percibir la realidad y la verdad de nuestra conciencia y con nuestra conciencia. Eso es a lo que se refiere que con un dogmatismo pontificio y dictatorial quiere hacernos creer que el concepto y la realidad son lo mismo. Hay un hipnotismo psicológico dentro de nosotros y hace parte de ese autoengaño. Quiere decir que estamos nosotros mismos encerrados en cada una de esos conceptos, de esas teorías, y por eso se genera algo que se denomina la alucinación razonativa. La alucinación razonativa es que la persona se convierte en incapaz de percibir la verdad y la realidad, y simplemente la persona a través de un concepto o de una teoría está mirando todo. ¿M? Entonces alucina que con su lógica razonativa está percibiendo la realidad, pero no, no, para percibir la realidad debería quitarse ese filtro del concepto, del autoencerramiento. Miremos lo que es un prejuicio. Acá me parece muy curioso esta imagen. Un prejuicio es un tornillo que se instala en el pensamiento y actúa sobre la mirada, o sea, actúa sobre nuestras obras. Abrirse a lo nuevo es lo difícil cuando uno ya tiene sembrado diferentes tipos de conceptos. Miren que muchas personas les asusta este conocimiento. Muchas personas les asusta qué es lo que les vamos a decir o qué es lo que estamos enseñando, ¿sí? Algunas personas entonces nos escriben y preguntan y preguntan y preguntan por qué tienen sus miedos, tienen sus prejuicios. Les asusta que entonces se les quiera digamos que desbaratar algún concepto o les asusta el hecho de sentirse como sin piso con algunas cosas o les asusta que esto esté enseñando algo negro, algo del infierno, algo del diablo, entonces, pero ¿por qué? Porque se tiene un prejuicio tal vez muy sembrado o se tiene unos conceptos sobre lo que es el conocimiento espiritual. Entonces, a través de eso, pues no se va a poder verificar verdaderamente las cosas. Si nadie sabe ser receptivo, nosotros no sabemos escuchar. Esa es una realidad. Saber escuchar espontáneamente y sin, o sea, libre de los preconceptos. Que el fenómeno le hablen al sabio, más no que se coja el fenómeno y se meta entonces y a ver si cabe en esta teoría o a ver si cabe en este concepto. ¿Sí me entienden? Es muy complicado eso que están queriendo hacer algunos científicos y alguna gente de ciencia. Veamos qué es lo que también sucede. En pleno siglo XXI, con esta tecnología tan tremenda, y miren que ni siquiera se sabe cuál es la naturaleza del fuego. Es sólido, es gaseoso, es plasma, que es líquido, que se encuentra como en diferentes estados, pero ¿cuál es la naturaleza verdadera del fuego? Ni siquiera la sabemos. Los científicos todavía no han descubierto así, puntual y directamente, cómo es que se generan los rayos. Pueden reproducir hasta un punto los rayos, pero no pueden, digamos, desglosar toda la parte del fenómeno para que diga, así, mire, este rayo va a caer acá y este, no, ni siquiera pueden desarrollar eso y estamos en pleno siglo XXI. Y hay muchas cosas que todavía son un misterio y con todas las teorías, pues van a seguir siendo un misterio. Todo ese encerramiento es ignorancia
¿Y cómo se tapa la ignorancia? Se tapa entonces diciendo, eso es como de tal cosa, eso es como de tal otra, pero realmente es que ignora completamente por qué no lo puede ver libre de todos sus conceptos. Por esa imposición de la mente. Las clases de ciencia vamos a denominarlas en dos. Una es la ciencia que está encasillada con esa mente intelectual que está, que le falta libertad porque está atrapada en el ego, ¿sí? Esa es la ciencia de teorías subjetivas, ¿sí? La otra ciencia es una ciencia diferente y no se preocupen porque esta parte se va a ampliar muy profundamente en una conferencia más adelante, en unas conferencias más adelante. ¿Cuál es la segunda ciencia? La ciencia objetiva del ser quiere decir que a través de nosotros conectarnos con nuestra conciencia, vamos a poder saber y profundizar mucho más que cualquier científico porque vamos a ser verdaderos científicos, ¿sí? Esa capacidad de esta clase de ciencia objetiva es en la cual se va a desenvolver la experimentación de las dimensiones, la experimentación de todo el proceso psicológico, todo la experimentación de la creación superior de los cuerpos y todo eso. Miren que las teorías subjetivas o la otra ciencia tal vez ni aceptaría todo eso, pero es una realidad cuando la persona lo vivencia y lo desarrolla con su ser. ¿Sí? Ahí está la ciencia objetiva del ser. Miren cómo se asombran todavía los científicos de cómo hacían los mayas, cómo hacían los sumerios, cómo hacían los egipcios para tener esa ciencia tan avanzada, si supuestamente no tenían ciertas cosas de avance tecnológico. Bueno, es que muchas de esas cosas ellos las desarrollaban con esa verdadera ciencia, ¿sí? Sino que, bueno, igual lo que veíamos en el péndulo se degeneraron, se desviaron, pero ahí estaban. El centro del péndulo está también dentro de nosotros mismos, porque dentro de nosotros y con nuestra conciencia que está en el interior es que vamos a experimentar la realidad y la verdad. Si nos autoexploramos en una forma franca, directa y completa, vamos a autodescubrirnos, nos vamos a conocer plenamente y conociéndonos a sí mismos vamos a poder conocer todo lo que está en el exterior. ¿Mm? La experiencia de la verdad va a llegar a nosotros cuando se eliminan esos aspectos psicológicos que no nos están dejando ver la verdad, ¿sí? Eh, una pista, un ejemplo rápido. Veamos, por ejemplo, la lujuria. La lujuria en un momento no nos va a dejar percibir la verdadera belleza o la realidad de la belleza. No, ¿por qué? Pues porque la lujuria es un personaje de estos así negritos que todo el tiempo nos puede estar diciendo, no, no, la belleza tiene que ser esta voluptuosidad, no, la belleza es el pelo rubio, no, la belleza son estas formas, son estos conceptos de belleza. Conceptos diferentes realidad. Entonces ahí ya vamos a empezar a mirar si descubrimos nuestros conceptos de belleza. Vamos a mirar, por ejemplo, por ese ladito, cómo nos liberamos un poquitín de eso y vamos a llegar a vislumbrar por ahí pedacitos de la verdadera belleza. Mientras no, siempre estamos encachillados, siempre los defectos psicológicos nos van a poner un filtro. Entonces la ira nos va a poner el filtro de que no, si no nos defendemos con la ira, nos la montan, o si no castigamos con ira, entonces no nos van a hacer caso. No, ¿por qué no castigar con carácter eh, sin necesidad de sentir esa ira, de desequilibrarnos? O sea, castigar en el sentido de, bueno, cambio la palabra, no, no es castigar, es corregir. Si tengo la labor de corregir a fulano o a sutano, listo, pero ¿por qué tengo que meter ahí todo ese desenvolvimiento? Por el yo, por los defectos. Por eso es que vamos a llegar a eliminar todos esos personajitos y ahí va a venir la verdad, ahí vamos a poder actuar equilibrada correctamente. Todos los errores, prejuicios, temores, pasiones, creencias, todos esos encasillamientos, autoencerramientos, autosuficiencias que a veces nos creemos, mejor dicho, como lo que hablábamos con los materialistas. No, 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 la ciencia había una persona que era muy poco espiritual y siempre decía, no, no, eso los científicos van a llegar a la cura de todo. Eso no nos preocupemos, eso algún científico saldrá con la cura de tal cosa, eso más adelante, eso viviremos hasta 200 años y veamos cómo es que ha sido el resultado de todo eso. No, eso no es así. Y nunca enfrascados en todos esos
en toda esa polaridad de ese lado del péndulo, vamos a llegar a la experiencia real y a superar y a trascender muchas cosas. La verdad nada tiene que ver con lo que se haya dicho, ¿sí? La realidad es que tenemos que morir a nosotros mismos, a esa parte interior. Si vemos ese defecto psicológico, eh, detrás, o sea, en el interior de él hay una chispita de conciencia. En el interior hay una chispita que se va a liberar. Veamos cómo es ese proceso, ¿sí? La mente no puede buscar la verdad porque no la conoce. La mente no puede reconocer la verdad porque jamás la ha conocido. Estamos hablando de la mente egoica, de la mente que se encasilla. Ay, eh, me disculpan que cometí aquí un error y le di finalizar. Listo. Decíamos, la verdad adviene a nosotros en forma espontánea cuando se han eliminado todos esos aspectos psicológicos y entonces ahí sí la conciencia se expresa. Obvio, si la conciencia se expresa, la conciencia sí reconoce la verdad. Veamos entonces lo que estabas tratando de explicar. Dentro de cada defecto psicológico hay algo muy valioso y es la conciencia. Sin esa conciencia que el defecto tiene atrapada, el defecto no viviría. ¿M? Y sin que nosotros lo sigamos alimentando, pues él no se robustece tampoco. ¿M? Quiere decir que cuando eliminamos el defecto, se libera esa conciencia, que es la virtud, que es la verdad que está ahí atrapada, que es la capacidad de sabiduría que vamos a rescatar. Ahí sí se va a liberar y va a ser una verdad con sabiduría. Con justa razón dijo este gran maestro excepcional, llamado también el Hijo de Dios, Jesús, conoced la verdad y ella os hará libres. También en un momento le decían, Maestro Jesús, ¿dónde está la verdad? Y él guardaba profundo silencio. Al Buda Gautama también le dijeron, Maestro, ¿dónde está la verdad? Y él dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque si él en un momento llegaba y daba una opinión sobre lo que era la verdad, en ese momento, ¿qué iba a generar en los demás? Pues con un concepto de la verdad. O sea, él estaba tratando de decir que en el silencio de los defectos y en el silencio externo, con su propia conciencia, se va a llegar a experimentar y a saber lo que es conocer la verdad. Más si entonces él llegaba y decía algo, ya era en función de lo que él dijera. O sea, ya ellos no era su verdad, ya no iba a ser su verdad. Espero me hayan logrado entender un poquito igual, es para que lo reflexionemos todos. ¿De qué sirve al hombre conocer 50.000 teorías si jamás ha experimentado la verdad? Lo que hablábamos del el ejemplo con el amor, no, entonces no, que el amor de pareja, no, que el amor de esto, que, bueno, ¿ha experimentado el verdadero amor? ¿Ha experimentado el amor en el sexo? Con la práctica de supersexo, por ejemplo. ¿Ah? ¿Ha experimentado el amor que son las obras por la humanidad? O sea, por las personas que ni siquiera conoce. ¿Ha experimentado, dónde está experimentando el amor, por ejemplo? No, 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 es que el amor tal cosa, el amor tal otra, y se pone todo a intelectualizarse y a definir intelectualmente todo. 50.000 teorías sobre el amor y dónde está la experimentación. Ahí está. Así mismo con todo. Acá estoy generando un ejemplo, pero es con todo. ¿M? El sistema entonces que tenemos intelectual va a hacer que siempre nos polaricemos, pero la realidad va a estar dentro de nosotros mismos. Si no nos dejamos autoengañar, súper. Entonces, pues tendríamos una mente receptiva que es capaz de digerir, entender para dar pie a a la chispa de la conciencia, para dar pie a que se empiece a manifestar la conciencia. Pero nuestra mente realmente está encasillada y encasillada en todos esos conceptos y teorías, piensa que sabe todo. O sea, la mente no solamente ignora, sino además ignora, que era la gran sabiduría que nos entregaba Sócrates. La conciencia superlativa del ser es en la cual en nosotros vamos a desarrollar todo el proceso de eliminación del ego, de los defectos y liberación de cada una de esas chispitas que están atrapadas ahí. Asimismo, entonces vamos a vivenciar directamente todo. ¿Mm? Lo mismo se dice.
Cuando todas esas eh, cuestiones mueren, cuando toda esa contaminación, esos filtros que no nos dejan ver la realidad mueren, entonces es cuando verdaderamente adviene lo nuevo y la verdad. Por eso esta frase de aquí, el templo inviolado de la ciencia pura se encuentra en el fondo de la negra sepultura. Está hablando de todo el proceso de morir a toda esa contaminación y eso que no nos deja ver. Si el germen, si el germen no muere, la planta no nace. Solo con la muerte adviene lo nuevo. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Que sale la conciencia que está atrapada. Esa conciencia es la sabiduría, esa conciencia es la verdad y gracias a esa conciencia es que vamos a poder empezar a coger esos pedacitos de verdad. Listo. Aquí vamos a mirar unos gráficos complementarios que va a ayudarnos a enfocar toda esta parte también a la práctica, porque se plantearon unas cosas al principio de la conferencia y la idea es darles respuesta a todo. Cuando nosotros estamos en el movimiento pendular, que observemos que es una ley mecánica por todos los desequilibrios, inclusive es una ley que rige en el universo, se crean planetas, se destruyen planetas, se crean galaxias, se destruyen galaxias, todo eso es un vaivén del movimiento pendular ya en cosas gigantes, ¿sí? Veamos que inclusive las razas también cambian en nuestro planeta, por eso es que hay esos grandes cambios y siempre pasa una raza y llega otra, y todo eso hace parte del péndulo. A un ascenso siempre le sigue un descenso de igual magnitud. Mientras nosotros no estemos equilibrados, por eso es que a veces dicen con el orgullo, venga, tenga cuidado con el orgullo, porque así mismo como se esté subiendo con el orgullo, después se puede caer. Y ahí es donde en algún momento de las prácticas que realizamos los jueves y bueno, de todo este proceso, entenderemos que el fracaso es una fuerza muy negativa que va a hacer todavía peor de sobrellevar si nos estábamos alzando con mucho orgullo con eso que estábamos desarrollando. Asimismo, entonces vamos a caer. Bueno, pero es aplicado para todo, lo que pasa es que estoy dando el ejemplo con esta parte del orgullo y del fracaso. ¿Qué está en el medio? En el medio está el punto crítico, está la verdad, está el equilibrio. Si nosotros no nos vamos tan a un lado ni tan al otro, vamos a descubrir que en un momento ese movimiento sinusoidal, ese movimiento del péndulo que lo podemos ver en el tiempo, acá lo estamos viendo en el tiempo, ese movimiento va a poder ser cada vez más cercano al punto crítico que es el centro, ¿sí? ¿Y cómo es que vamos a llegar a eso? Porque es que vean que el punto crítico no está ni por acá arriba ni por acá abajo, sino aquí cuando se encuentran como donde nacen los dos, ¿sí? Quiere decir que en el equilibrio es que vamos a dejar de polarizarnos. En el péndulo, entonces, está el movimiento así, ¿no? Pero cada vez que no nos polarizamos en un lado ni en el otro, ¿qué va a pasar? Pues el péndulo ya no va a llegar hasta ese punto, ¿sí? Y cada vez el péndulo se va a mover más al centro, más al centro, más al centro, y ese movimiento va a ser en un momento muy rápido, muy bueno. Vamos a ponerlo así para que sea muy rápido, muy rápido, muy rápido, hasta que se queda en el centro, ¿sí? Ese simbolismo que es que vamos a poder equilibrarnos, pero necesitamos quitarnos esa ida para un lado y para el otro. Ahí está. Veamos nuestro péndulo interior. Si nosotros en un momento nos polarizamos con toda la parte intelectual, con el cerebro intelectual, nos volvemos muy fríos, muy calculadores y todo esto, y eso no nos permite saber sentir o no nos permite actuar en determinado instante, ¿sí? No podemos polarizarnos intelectualmente, tampoco podemos polarizarnos con la parte de las obras, con el motor instintivo sexual, o sea, no podemos tampoco polarizarnos con los impulsos instintivos y del sexo. Tenemos que llegar a equilibrarnos nosotros mismos también gracias a esa capacidad de la comprensión. Y la comprensión es
se va a dar en el corazón, ¿sí? Por eso es que estaba esta imagen acá detrás mío, en donde está el corazón. La comprensión es una facultad del corazón que permite conciliar los opuestos y saber sentir la verdad. ¿Qué hay en el corazón? En el corazón hay un átomo del Padre que se llama el átomo nous. Con ese átomo es que nosotros deberíamos desarrollar esa conexión con la conciencia y aprender a saber sentir el corazón. Ese átomo nous es el que nos va a permitir tener la intuición, ¿sí? Es la voz de la conciencia, no es nada extraño, sino es la voz de nuestra conciencia. Esa intuición nosotros la vamos a desarrollar con la muerte psicológica, por ejemplo, y con esa intuición vamos a no polarizarnos. Miren lo que me sucedió en un momento. 6 meses yendo por el mismo lado de camino a casa. 6 meses a la misma hora casi. En un momento eh, vi, sentí, en un momento sentí que no tenía que coger por donde siempre pasaba. Y yo vi por donde supuestamente sentí que tenía que meterme y yo miré y yo dije, uy, no, pero eso está muy oscuro, está más solo, aquí como que transita más gente porque es una principal, no, yo qué me voy a meter por ahí. En ese momento desistí. Seguí entonces por donde siempre había andado todo el rato, siempre esos 6 meses, y apenas di o sea, caminé unas cuadras más adelante y volteé y venía una persona súper alto, grande, con un cuchillote en la mano gigante a robarme. Y yo, eh, entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, si yo hubiera hecho caso a mi intuición, si no le hubiera botado mente, no, pero es que yo siempre paso por aquí, no, pero es que mire, eso se ve antes más peligroso. No, yo ya había sentido que era por ahí, o sea, ya la intuición me había dicho. Muchos de ustedes van a darse cuenta que intuitivamente habían sentido, no se meta con esta persona, no haga determinada cosa, no salga. Bueno, la intuición a veces en el corazón nos daba unas pistas para tratar de que uno no se equivocara, pero si entraba a la mente, o entraba la parte instintiva, entraba la parte motriz y de una vez hacía y no dejaba una pausa, no dejaba saber sentir, pues, ahí es la equivocación. ¿Cómo entonces vamos a aprender también a saber sentir la verdad? Esto es algo muy curioso que cada uno de nosotros va a desarrollar con el conocerse a sí mismo. Miren que ustedes cuando hacen una obra, ustedes pueden preguntarse a su conciencia, preguntarse a sí mismo, a su conciencia, y le preguntan a él qué tan bien estuvo lo que hicieron. Ustedes se concentran en el corazón y si sienten como algo abajito del corazón, fue que algo no quedó como muy bien. Pero si lo sienten por acá arribita del corazón, eso puede generar que por ahí sí era la cosa, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo en el momento en que quieran tomar una decisión. Y después de sentir el corazón, entonces ahí sí miren cómo van a desarrollar eso que sintieron, cómo lo desarrollan para que tengan más claridad. Pero no vayan a dejar que entre la mente eso tal cosa, o que de una vez, no, este impulso es lo que, no, el corazón. ¿Bien? Recuerden, ahí está el átomo nous, es una parte de nuestra conciencia. Y asimismo también nosotros vamos a aprender a vivir el presente. Nosotros no vivimos el presente porque estamos todo el tiempo con conceptos, concepto de familia o concepto de que esta persona me hizo mal. Entonces yo siempre cargo ese concepto a cuestas porque no, es que me hizo mal, es que me hizo mal. Y estoy viviendo el presente, no. Cada vez que miro a esa persona estoy con el pasado, con todo eso no resuelto, sea lo que sea. ¿M? O cada vez que me enfrento a una situación, no no la puedo vivenciar con la sabiduría del pasado. Eso sí toca sacarle la sabiduría. No, yo cometí estos errores, listo. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto, pero eh, con la conciencia, ¿no? Y vamos y entonces ya, listo, me voy a enfrentar a esto ya con esto de precaución, porque ya tengo una sabiduría con la experiencia, ¿no? Pero no es que voy a coger todos esos miedos y todos esos prejuicios y todo a enfrentarme con eso. Ay, no, no, eso me va a pasar lo mismo. No, eso no, no estoy viviendo el presente por no soltar todos esos conceptos y esos condicionamientos y siempre voy a estar desequilibrado. Es algo muy curioso que debemos entender. La parte emocional es la que va a, a dejar
que baje la mente y que suba la parte del impulso motor instintivo sexual. Y ahí en el corazón, en la parte, en el corazón, pues con ese sentir superior, vamos a equilibrar las cosas. ¿No? Ya para terminar, vamos a dar esta práctica. Esta es la práctica para que nosotros saquemos una sabiduría y entendamos esa incomprensión psicológica del péndulo. Esto ya, acá ya se acaba la conferencia, es la parte de práctica, la segunda parte de práctica que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo vamos a rescatar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno? Miremos, hay dos extremos de la pereza. Una pereza es una pereza que está pasiva y otra pereza que está activa, ¿sí? ¿Cuál es la pereza pasiva? Las personas que quieren ahí andar botados, durmiendo, sí, toda esa ociosidad y ese entretenimiento es más hacia esa pasividad. ¿Cuál es la pereza activa? La pereza activa es la persona que parece muy diligente con las cosas, que puede que se levante temprano y vaya y haga el gimnasio o haga deporte y luego haga hasta otra cosa y luego se meta a trabajar y a estudiar y esto. Pero ¿por qué esa persona lo está diciendo como pereza? ¿Cómo así que pereza activa? ¿Por qué lo estoy viviendo yo así? Porque puede que esa persona esté metido en todo eso huyendo de algo, ¿sí? Y eso es algo sin autoengaños para sincerarse con uno mismo. O sea, a veces las personas se meten y se buscan una serie de cosas, es para no tener cabeza porque no quieren resolver algo. ¿M? Es una pereza y es una pereza activa. ¿Qué es lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno? Entonces veamos, mm, ¿qué es lo bueno de la pereza pasiva? Que es una persona que puede hacer una pausa con otras cosas. Entonces es una persona que puede tornarse reflexiva con algunas cosas, que se toma su tiempo para desarrollar, ¿sí? Si se saca y se va centrando, ¿no? Porque no nos podemos entonces decir que si se va centrando. La pereza activa es una persona entonces que puede establecerse en diferentes disciplinas y es capaz de desarrollar esas disciplinas, entonces, uy, esa persona va a ser, si se mete con algo de la conciencia, si se mete con algo superior, uy, va a saber enfocarlo muy bien. Veamos la codicia en un lado y en el otro. En un lado, la codicia entonces quiere todo para sí mismo, quiere ser avaro, no quiere gastar nada. En el otro lado de la codicia está el derroche. Entonces, codicia tener, pero para derrochar. ¿Pero qué sucede? Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? Lo que no entendamos lo ponemos en el péndulo. Si yo estoy criticando a las personas, por ejemplo, de la pereza pasiva, pues tengo que mirar entonces cómo es que de pronto se está moviendo la pereza en otro sentido en mí. O lo mismo, con la codicia. Uy, no, es que mire cómo gastan, es que mire cómo tal cosa. Bueno, puede que en mi caso mi codicia sea acumulativa de avaricia, ¿sí? Miramos la lujuria. En la lujuria está un aspecto que es el celibato, que es el que por toda su degeneración sexual o por toda su incapacidad de ver en el sexo que se puede experimentar amor o de ver en el sexo algo puro, no tiene esa capacidad por toda esa contaminación que ya tiene, se torna célibe. ¿M? Y bueno, y por frustraciones y otras cosas, pero es una forma de lujuria. Así la persona todavía no lo logra digerir, les comento, es una forma de lujuria. Y hay otra lujuria que es la del adúltero, la del que se mete aquí y allá con una y con otra, fornicario, entonces es sexo por todo lado y lo que sea. Ahí están esas dos partes de la lujuria. Sí, pero nosotros tenemos lujuria hasta que no estudiemos y no nos centremos eliminando cada una de esas cosas. Bueno, no me extiendo más, miremos acá lo que estábamos hablando en la práctica de la ira que vimos el jueves. Hay una ira implosiva y todo el tiempo puede estar criticando a la ira explosiva. ¿Pero por qué? Porque no ha visto que su ira se mueve diferente. Cuando la persona entonces se da cuenta de eso, va a poder entender al otro y va a poder empezar a observar y a estar más cerca pedacitos de verdad y de realidad con respecto a las diferentes situaciones, roces y procesos de la vida. Lo mismo entonces a lo de la ira explosiva. La persona que tiene esa ira explosiva generalmente también tiene esa parte activa y entonces no le gusta que el otro no explote. Ah, pero hable, pero tal cosa, pero tal otra, pero sí, pero está en un extremo y el otro, si no está pidiendo muerte, si no está haciendo un trabajo interior, pues también tiene la ira, pero en otro sentido.
Bueno, la gula, rápidamente, por ejemplo, las que se sufren y se meten con esos procesos la gula, acuérdense, son todos los desequilibrios, pero veamos, por ejemplo, con la comida, la anorexia está en un lado y en el otro lado, pues ya la obesidad, pero también entonces está la gula en un lado con el abstemio, que odia profundamente el alcohol, pero no lo ha comprendido, no lo ha eliminado, simplemente lo odia. Y está el otro que, mejor dicho, se bebe hasta el agua del florero, como dicen, y bueno, está en el otro extremo. Bueno, dejemos hasta aquí. No quiero extenderme más en esta conferencia que ya es bastante larga. Recordemos, para recibir el audio de la conferencia, el PDF de la conferencia, las diferentes tutorías, nos escriben al número que aparece en pantalla y bienvenidos al grupo de WhatsApp donde compartimos las diferentes actividades, material de apoyo y vamos a estar pendientes de lo que necesiten para servirles. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a tu realización Centroamérica e Islas, en donde vamos a estar subiendo las conferencias. En este momento las estamos subiendo en diferido, pero yo creo que en semana y media ya podemos irlas haciendo al mismo tiempo. Y es que depende de una cuestión de logística y de la conexión que tengamos. Bien, ¿cuál es la próxima conferencia? Hoy, la próxima conferencia es una conferencia muy interesante, pero antes de hablar de la siguiente conferencia, veamos esta frase. El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Ahí es donde vamos a enfocarnos al trabajo con la conciencia y a descubrir que toda la sabiduría que nosotros vamos a sacar de cada defecto, también la vamos a sacar de ese movimiento pendular. ¿Mm? Miren que la persona, por ejemplo, con la ley de causa y efecto, va a darse cuenta en los dos extremos del péndulo, ¿sí? En un momento una persona puede ser, por ejemplo, muy adulterina, ¿sí? Y después por karma puede que entonces le pongan mucho los cachos, ¿sí? Pero es un aprendizaje, digamos, entre comillas, a las malas de esa alma. Y ese aprendizaje está dándose en el péndulo, ¿sí? En un momento entonces la persona es tirana y en otro momento tiene la otra tiranía, que es la tiranía consigo mismo, que es la anulación completa de su propia voluntad. Entonces es el tirano pasivo, ¿sí? Eh, pero son dos extremos del tirano y se está aprendiendo inconscientemente. Lo valioso sería que nosotros mismos cogiéramos cada uno de esas situaciones de la vida y las enfrentáramos y les trayéramos la sabiduría para resolverlas. Toda la sabiduría la vamos a rescatar también de ese proceso del péndulo. Ahí es donde está la virtud, está la conciencia, está lo más valioso que tenemos nosotros. Bien, la próxima conferencia es la número 30 de esta serie de pistas, que son la fase A, se llama Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Es una conferencia muy, muy, muy chévere, es muy interesante, nos va a explicar muchas cosas del desarrollo de los niños, de nuestra niñez, de cómo es que se mueve y se alimentan los defectos de una forma que uno no se da cuenta y cómo vamos a poder verdaderamente llegar a eso que es el despertar. Muchas personas hablan del despertar, pero la realidad es que poco se conoce el verdadero camino de el despertar. Así es, listo. Bienvenidos entonces a este temario de conferencias, bienvenidas las personas también a las prácticas. Y bueno, aquí entonces damos por terminada la conferencia. Buenas noches. Bien, vamos a dar eh, entonces la parte de las preguntas. ¿No? Las preguntas relacionadas con la ley del péndulo. Vamos a ver si hay alguna pregunta de las personas que estaban en este momento conectadas con nosotros. Para ejemplificar, recordar que siempre está algún defecto colándose, siempre hay un defecto que no nos deja estar pendientes de muchas de las cosas. Vamos a mirar entonces alguna pregunta que haya en el aquí. Bueno, entonces un saludo para Magnus Henry, para Jensi, para Gabriel. Gracias, Larry, que nos acompaña. Muchas gracias. Dice Jennifer, buenas noches. Muchas buenas noches, Jennifer. Me alegra verte con nosotros. Oscar Girón, eliminando o controlando. No, nosotros la idea es eliminar. En un momento
La eliminación nos va a estar dando la voluntad para que se genere eso que denominaríamos como un control. En un momento, el eliminar nos va a quitar esa incapacidad de verdaderamente enfocarnos y equilibrarnos. Entonces, es en ese sentido. Así es, Oscar. Muchas gracias. Había un comentario también. Ah, Julián nos está acompañando. Un saludo para Julián. Casi siempre nuestra mente proyecta lo que tenemos en el interior, en lo que percibimos de acuerdo al lado del péndulo en el que estamos. Así es, porque es que la diferencia verdaderamente es en dónde estamos nosotros, o sea, de dónde estamos viendo nosotros. O sea, la diferencia es el observador. Como estamos inconscientes, a veces nos polarizamos entonces en un lado o en el otro. Un saludo para Senia Albairis, para Rosina Celedón y para las personas que estaban conectadas con nosotros de Nicaragua, de Salvador y de Costa Rica. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues con mucho gusto. Y estamos pendientes para el desenvolvimiento de todos estos temas y de lo que necesitemos para el conocernos a sí mismos. Listo. Entonces, me despido con este video, invitándolos a los horarios de prácticas que estamos desarrollando en este momento en las páginas que estamos dictando. Bienvenidos al horario de prácticas. Muchas gracias a todos. Buenas noches.